Pues bueno, ya tenemos por aquí a José Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas, José? Bueno, vamos a charlar un poco de... Bueno, nuestro público con la Guardia Civil se lleva regular. Pero bueno, creo que no descubrimos nada nuevo. Bueno, vamos a ver si cambian de opinión. O no, quién sabe. Bueno, vamos, José Javier, vamos a charlar un poco de, bueno, por partes, ¿no? Un poco que nos presentes qué es la AUGC, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, ¿no? Entiendo. Si me he equivocado en las siglas, me corriges. Y un poco también de las demandas, ¿no? Entonces, explícanos un poco qué es la AUGC y por qué está un poco empujando ahora. Bueno, casi lo has dicho bien, ¿eh? La Asociación Unificada de Guardias Civiles, no de la Guardia Civil. Vale, bueno, perdona. Pero bueno, es que eso ya lo tenemos asumido de que el personal pues siempre nos llama, los periodistas todos suelen decir de la Guardia Civil. Sí, seguro. La Guardia Civil. Bueno, AUGC, por abreviar las siglas, nace de un movimiento ya hace más de 30 años, de un movimiento sindicalista, para que, obviamente, la Guardia Civil tenga sindicatos. Ese es el proyecto de AUGC a la larga, ¿no? Entonces, hubo dos, voy a hacerlo rápido, la Guardia Civil prohibía y perseguía a los guardias civiles, por ejemplo, que luchaban por los derechos de la Guardia Civil, incluso los metía en prisión. El sargento Morata, que ha sido ahora recientemente otra vez gracias a una actividad del Congreso y nuestra, pues ha sido reintegrado, está jubilado, pero bueno, ha sido devuelto a su rango en la Guardia Civil ya, aunque está jubilado. Todo esto, como digo, se forman varias asociaciones, también a través de las mujeres, por ir abreviando, y bueno, pues esto llegó a una plataforma que era Coproper 6J, que era perjudicados por la acción del Roldán. Por ahí se encontró la vía de penetrar hacia el asociacionismo, hacia el sindicalismo dentro de la Guardia Civil. Y después, pues después de unos años, pues nos decidimos cambiar el nombre, y ya desde hace más de 30 años pues contamos con la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que nuestra intención no tardando mucho sería que la Unión Europea pues nos reconociera como sindicato policial y cambiar esa por la S, que sería Sindicato Unificado de la Guardia Civil, y volver a los orígenes de hace casi más de 3 lustros. Ese sería el breve resumen. De alguna manera es la organización de los trabajadores, ¿no? De la Guardia Civil, de los guardias civiles y las guardias civiles. Exacto. Cuéntanos un poco por qué es tan complicado hacer una labor de sindicalismo o algo que se le parezca al sindicalismo dentro de la Guardia Civil. Bueno, primero porque, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Los trabajadores normales, digamos, los que están fuera de la organización, policiales o de lo que es Guardia Civil, los militares también, tienen un concepto diferente, ¿no? Entonces, por ley, sí que se prohíbe a policías, guardias civiles y militares el derecho a la huelga. Eso está, pero el derecho a la sindicación no. Entonces, por eso nosotros avanzamos como somos la asociación mayoritaria, llevamos tantos años en esto, pues continuar hacia que con los reconocimientos como sindicato tengamos mayor proyección y mayor reconocimiento a la hora de negociar las condiciones laborales de todos los compañeros y compañeras dentro del colectivo de la Guardia Civil. Eso sería para entendernos, ¿no? Obviando, obviamente, el que nos quitan el derecho a la huelga, pero bueno, tener de instrumentos necesarios para pedir nuestras mejoras salariales, de trabajo, de medios, etcétera, etcétera. Exacto. Hablando de eso, de las mejoras de las condiciones, cuéntanos un poco cuál es la situación de la Guardia Civil entera. Porque se habla mucho, hay muchos titulares, mucho partido político en defensa diciendo que le preocupa la situación, pero cuéntanos un poco, ¿no? En el tajo cómo es. Pues la situación ya creo que, bueno, también, la situación de la Guardia Civil en la provincia, en el número de efectivos reales es preocupante, ¿no? Esto lo hablábamos el otro día con un partido político y
También anteriormente, que hace cosa, yo que sé, unos años 90 o así, estábamos en torno casi a los 1000 guardias civiles. Hoy estamos en una cifra que puede estar rondando los 620 agentes, que cumplen todos los cometidos. Porque si ya después de eso nos vamos a los que, digamos, están en el mundo rural, para entendernos, en los cuarteles de los pueblos, pues estaríamos sobre 230, 200, por ahí moviéndonos sobre esa cifra, 10 arriba, 10 abajo, para que nos vayamos entendiendo, ¿no? Eso sería con la situación de la plantilla. De la plantilla. Y, digámosle, condiciones. O por un lado, ¿por qué se pega esa bajada tan drástica de la gente? Primero se pega porque hace años ya habrá gente joven que nos escuche y no se acordará esto de lo que suele pasar, ¿no? Los que tenemos ya una edad un poco más avanzada. Hubo un recorte de los recortes aquellos que hubieron en su época por el tema de la crisis económica, de funcionarios en el Estado, ¿no? También repercutía a la Guardia Civil como repercutía a todas las administraciones, ¿no? Se intenta reponer la tasa de reposición, pero la tasa de reposición es insuficiente, ¿no? Y vamos, el problema es que estamos avanzando hacia los años 90, en principios de 90 hubo una motivo Juegos Olímpicos, Exposición Universal de Sevilla, perdón. Ahí sí que hubo no sabe la palabra, un repunte, ahora, una oferta de empleo público para la Guardia Civil que incluso llegaron a haber promociones de más de 5.000, o sea, que se podía presentar hasta más de 5.000 personas. Bueno, ahí hubo 5 años, luego empezó a bajar y de ahí ya la curva ha sido más o menos plana, muy poquito hacia arriba, bajó otra vez en la crisis y ahora está repuntando, pero repunta muy poco a poco y también tenemos que tener en cuenta el grado de edad, la gravejez, o sea, digamos, la edad media de la plantilla de la Guardia Civil, porque, como te decía, estábamos hablando de los principios de los años 90, 89, 90, 91, 92. En el 94 ya empieza a 1000 y pico. Entonces, en aquellos años, esos 4 o 5 años, es que se sacaron, ya te digo, un montón de plazas, ¿no? Pero ahora estamos en una tesitura de que aquella gente está cumpliendo años. Obviamente, el que ha podido cumplirlos, estamos enterados, ya han pasado casi 35 o 36 años y la media de la plantilla de la Guardia Civil ahora mismo que está entre 48 y 57 años, que tenemos a 25.000 agentes ahí. Ostras. Y es muy alta, yo creo que está... Y estos son datos oficiales, ¿eh? Pues eso es sumar, escoger y sumar. No hay que inventárselos, estos son datos oficiales. Entonces, se prevé por esta edad, y más si los guardias civiles pueden pasar a segunda actividad de aquellos años a 56 años, si hacemos el cálculo y sumamos matemáticas simples, si tenían una media de edad en aquella época de 25 años, si sumamos los años que van pasado de los años 90 a 2026, la cosa va a estar muy, muy completa. Está ahí. O sea, les está pasando un poco también como en el sector de los médicos, ¿no? Exactamente. ¿no? Que ahora se viene un boom parecido, ¿no? No sé si o sea, entiendo que esto sobre todo se agrava en lugares como Teruel, porque pasa también un poco como con la medicina o con la sanidad pública, que son plazas, digamos, de difícil cobertura, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, es las plazas estas porque Teruel nosotros desde siempre hemos... Vamos, Teruel siempre ha sido una comandancia de paso, ¿no? Ahí va, se me ha caído tranquilo. Siempre ha sido una comandancia de paso, ¿no? Entonces, porque había mucho guardia civil valenciano, el problema que tenemos en Teruel también es que tenemos poca juventud y encima de esa poca juventud tendríamos que ver si hay vocación de ser guardia civil para esto, ¿no? Que serían los que, digamos, vendrían a nuestra tierra. Bueno, yo llamo mi tierra porque yo soy de Cuenca, pero mi mujer y mis hijos son de Teruel, obviamente defiendo la tierra de... Sí, tú eres uno más, o sea... Yo soy uno más, ya me tenéis aquí. Exacto. Que nadie te diga lo contrario. Entonces, lo que estábamos hablando, es una comandancia de paso y yo creo que ahora últimamente ya la juventud le pasa como a todos. Le gusta mucho la ciudad y poco el campo excepto los fines de semana o para irme
de vacaciones, ¿no? Los Pirineos y todo esto, ¿no? Luego la Sierra de Albarracín y el Maestrazgo. Y ahora que está tan de moda lo del Maestrazgo. Y claro, bueno, pues es una provincia que luego los cuarteles, la ciudad de los cuarteles es muy, muy antigua. Muchos que nosotros precisamente abogamos, y esto a la clase política no le gusta nada. Yo lo entiendo, hay que cada uno ponerse a la vez en su papel. Si vas a criticar hay que ponerte, ¿sabes qué? Porque la Guardia Civil en los años 98 ya pasaban, que van pasando años y ves que esto es todos los años, la misma, seguimos con la misma tónica, ¿no? En el año 98 la Guardia Civil saca una orden interna en la cual pues va a cambiar la composición de las unidades territoriales, los puestos de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, y las comandancias y las zonas y ya está, ¿no? Entonces ya el legislador deja ya en el preámbulo de esta norma que la Guardia Civil necesita una reorganización urgente de unidades. Estamos hablando del año 98. Sí. Pero, claro, que la reticencia a cerrar cuarteles y la resistencia de la población en aquellos años, obviamente no son los de ahora, motivó que eso se quedara, se dejaran de agrupar unidades, puestos, y se mantenga la distribución territorial que tiene, por ejemplo, tiene Teruel, que son 32 cuarteles. Bueno, tenemos que quitar el de Ariño, que es 31, y esto conlleva, pues que claro, seguimos con la misma distribución de los cuarteles, de lo que ya hablo ya casi cuando cito de la época de los maquis, para tener casi una idea. Y claro, los efectivos han disminuido, con lo cual, si tenemos que tener un cuartel abierto y dar el servicio a la sociedad para que esté abierto las 24 horas del día, eso es imposible. Eso no salen como los médicos. Si no hay médicos, no podemos operar. Pues esto es igual, esto es muy sencillo de explicar. Y esto sabemos que alguien va a tener que coger el toro por los cuernos, no guste o no guste político, y reagrupar los cuarteles en grandes unidades que puedan prestar servicio en la calle, y un tiempo de respuesta rápido. A ver, si yo tengo un tiempo de respuesta, yo siempre les pongo el ejemplo a muchos que me preguntan, bueno, y si tal, digo, mira, puede haber una patrulla en el Cuervo y que pase algo en Alpeñés. Buah, pues sí. Y esa patrulla está encargada de esa zona. Bueno. Como podrás imaginar, si da la casualidad de que tiene que mantener una unidad una patrulla por mínimo, pues te das cuenta de que al final te encuentras en situaciones comprometidas, ¿no? Los tiempos, a la gente, yo entiendo que le gusta ir al cuartel por la mañana, ya ves esta guardia, pero esto ya hace muchos años que llevamos en Teruel, que ahora se abren muy poquitos. Por la mañana, Cañiz se abre todos los días por la mañana, y Andorra algún día más, pero vamos, para de contar, No se puede mantener un cuartel abierto porque necesitas efectivos, y si efectivos no hay patrullas, lo tenemos complicado. Claro. Hay un poco, no sé si, porque claro, cada vez que pasan tragedias, desgraciadamente, todo el mundo se compromete mucho, pero luego pues pasa el tiempo y pues el olvido hace. No sé si pues la tragedia de Andorra, por ejemplo, no sé si eso ha servido para algo, o mucho compromiso, pero o hay que esperar a que pasen cosas más graves. No sé si... Yo creo que vamos, por desgracia, Andorra significó un punto de inflexión. Fíjate, por ejemplo, con el ramo de Requena acudió hasta el alto mando, hasta un helicóptero, o sea, a por él. Esperemos que no vuelva a pasar lo mismo. Esto lo que le pasa es que siempre se va olvidando, y vamos, Teruel es muy rural, no suelen pasar estos sucesos tan trágicos como lo digo el ruso, pero no se descarta, ya ha pasado. O sea, no podemos decir, no, esto nunca pasa en Teruel. Las cosas pasan. No sé si en esta ronda un poco estáis haciendo con diferentes actores políticos, ¿cómo está siendo un poco la percepción? ¿Compartís sintonía sobre los problemas o hay de todo? Digamos que cada uno lleva
cada uno tiene su política, ¿no? Respecto a lo que es la seguridad en el mundo rural, porque aquí habla de Guardia Civil es la seguridad del mundo rural, ¿no? Por ejemplo, había el PAR, es partidario de la creación de una policía autonómica. Nosotros, a ver, yo no es porque veía que me va a quitar, a mí no me va a quitar el puesto de trabajo, pero vamos, no va. Pero la policía autonómica cuesta mucho dinero y cuesta muchos años hacerla. No es que hagas chas y mañana por la mañana aparezca la policía local, la policía autonómica, perdón, de buenas a primeras, no. Cataluña creo que le costó 20 años. Claro. Entonces, fíjate tú, un despliegue. Y luego hay que ver si la gente que viene a la Guardia Civil no quiere ir a los pueblos, pues vamos a tener un problema. Porque si la gente que se hace policía autonómica tampoco quiere ir a los pueblos, claro, estamos en la misma situación. El caso lo tenemos con las policías locales. Hay muchos ayuntamientos que tienen 1 o 2 plazas que están por ahí y nadie las cubre. Vas a tener, o la policía autonómica vas a tener. Y luego, pues bueno, Mosterol existe, pues bien, nos coge igualmente, pues como el PAR, las reivindicaciones que le vamos trasladando, la misma problemática en plantilla, la unificación de los cuarteles, ellos también, pero claro, incluso el PP, sí lo ven bien, pero claro, luego llegas y te encuentras que, claro, eso cuando sueltas es que hay unificar unidades, ya el chip ha hecho clac, y claro, ¿cómo lo voy a decir a un alcalde? Y es verdad, yo por eso digo, me pongo en la situación de un alcalde. Yo qué sé, podríamos poner, a ver si alguien va a tomar ahora que voy a decir que cerrar puesto. Vamos a coger un puesto por aquí cerca, a ver, que nos pille cerca de Alfambra y Cedrillas, venga, que nos pillan aquí al lado, no que no conozco a la de Teruel. Imagínate que dijeran que van a juntar Alfambra con Cedrillas o Cedrillas con Alfambra, ¿no? ¿Tú te imaginas al alcalde de Cedrillas cómo se pondría o al alcalde de Alfambra? Claro. Yo no quiero ser el alcalde que cierre el cuartel. Claro. Es muy complicado, es que... Pero algo se tiene que hacer. No se puede estar sin ejercer, sin dar un servicio a la ciudadanía. Podemos tener, por ejemplo, como decían los médicos, un hospital muy bonito, pero si no lo llenamos de médicos... No sirve para nada. No sirve para nada. Pues os digo, es que un cuartel con un guardia civil, o 2, o 3, o 4, no sirve para nada. Claro. No tiene... No da servicio a las 24 horas. Y así, el cuartel está ahí, pero el cuartel no sale a patrullar lo que es decir, el bloque. Me voy a salir de patrulla todo edificio. No, esto no es así, esto no funciona. No funciona así. Es complicado. Cuando propones estas cosas, sí que notas que ya el chip cambia. Claro. Sí, porque claro, si estás diciendo, ¿no? Que, bueno, que apuestas por los pueblos, que contra la lucha contra la despoblación... Y una de las medidas que tomas es cerrar el cuartel, pues... Claro, pero nosotros ahí aplicamos una solución que ya está estudiada, ¿eh? Esto no me lo invento yo, porque esto ya lo querían hacer. Es que ahora con esto, como yo siempre digo, con el COVID o sin el COVID, no sabemos si era antes o después. Ahora ya no sabemos qué año fue, ¿no? Sí que hubo un estudio de cerrar cuarteles y dejarlos como vivienda. Con lo cual, el tema de la despoblación... Sí, pero ya sabes lo que pasó. Que claro, tengo que cerrar el cuartel para dejarlo de vivienda, con lo cual volvemos a la misma. Y se cogió el papel y se metió en el cajón. Sí, ya está. De todo allí, debe haber allí planes de reestructuración, yo que sé, de la vida. Y es complicado. Pero, por ejemplo, mira, el caso que más ponemos de ejemplo es el de Villejo Montalbán, por la cercanía. Claro. Porque han hecho un cuartel nuevo. Y encima han hecho un cuartel nuevo y ya nace mal. Porque nace un cuartel mal, porque tiene 4 pabellones para vivienda. Ya sabemos todos el problema que hay en el mundo rural de vivienda, con lo cual tira para atrás. Y claro, si 2 son para un oficial por cargo y otro para el suboficial al mando de la unidad por cargo, que tiene derecho a cargo en la administración, quedan 2 para agentes de escala básica, ¿no? Entonces, claro, lo que va allí, lo primero que hace es ahora, antes no había teléfonos. Antes, hace muchos años, no había WhatsApp, ¿no? Pero ahora todo el mundo se conoce, esta es de mi promoción, voy a llamarlo que está por ahí. Oye, ¿cómo está por allí? Pregúntame a ver si hay vivienda. Buah, aquí nada, chico, no hay vivienda. Estamos 3 o 2. Buah, ahí no voy yo, ¿sabes? Sí que habrá que buscar una solución. Entonces, lo que hacíamos de Montalbán es dejar el edificio del cuartel, cuando está prácticamente a 5 minutos en coche, dejarlo como vivienda, reestructurar lo que sería la parte de oficinas y convertirlas en o vivienda o bien como habitaciones, que ahora todo el mundo vive en habitaciones, no estamos en Madrid,
pero para una persona que no tenga pareja o para un soltero, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo a lo mejor oye, al terminar a pagar un alquiler, pues prefiero estar en Montalbán allí viviendo y irme a trabajar a Utrillas, porque va a ser lo mismo, es prácticamente lo mismo. En Montalbán, pues tienes allí 8 o 10 personas y no están como estás ahora, que hay uno, el otro no va y así estamos en Utrillas también, ¿no? A ver, en las próximas vacantes, a ver, yo ya es que le pongo ya casi una vela, como decía que la Virgen, a ver si... Porque ya es que si perdemos más, la cosa se va a complicar mucho. No, y sobre todo para los que quedáis que la carga de trabajo, claro, o sea, esto es como... No cesa, quiero decir, esto es como el trabajo, cuando empiezan a hacer... Me hace mucha gracia cuando empiezan a hacer recortes porque la empresa va mal, pero el volumen de trabajo no se recorta nunca, ¿sabes? Claro, es que ahora, si tienes que hacer un cambio, no tendrás que hacerlo, ¿no? Eso es como está así de fácil, ¿no? Entonces, claro, luego ahora cuando vienen los guardias alumnos, la media de Teruel sería estar en una media asumible, porque tiene que haber profesionales, no los puedes exponer a riesgos y tiene que salir con un profesional a la calle, pues que estás en práctica. Yo no veo a un médico que termine de hacer la carrera y me lo metas ahí a operar a corazón abierto, ¿no? Pues tienes un proceso de aprendizaje, ¿no? Claro, si te llega un profesional y, como decíamos, la media de alumnos que mandaban para terminar el proceso de formación, porque son 2 años en la Guardia Civil, uno de academia abajo en Úbeda y luego 40 semanas en prácticas en unidades, ¿no? Territoriales. Entonces, claro, si venían 24, 25 era la media, claro, que te aparezca un año de buenas a primeras, 60, 70, eso ya da muestra de que tienen un problema grave para cubrir la plantilla. Como los usan de comodín, claro, pero tienen que tener profesionales. Claro, si un profesional pues se hace una media de 8, 10, 11 noches al mes porque tiene que salir de patrulla con estos guardias alumnos, yo creo que no sé el síndrome del quemado, pero claro, cercano va a ir. Está ahí un mes, vale, puede pasar y tal, por unas circunstancias que pueden pasar, pero claro, si ves un mes y otro mes, dices, oye, yo nada más que estoy aquí me voy de Teruel. Claro. También los turnos de trabajo y las condiciones de trabajo también a veces no ayudan a mantener la plantilla. Ahora que la seguridad, y vamos a ir cerrando ya, ahora que la seguridad es el tema, o dicen que es el tema, no sé si crees que se habla muchas veces más en seguridad en abstracto y poco en lo concreto. Por ejemplo, yo en estos debates que se llevan ahora de la seguridad y todas estas cosas que nos abrazan, hablo muy poco de las condiciones de los trabajadores, pues de la policía, de la Guardia Civil, ¿no? Y hablo más de otras cosas que van un poco como en paralelo y que ocupan el debate y que hay muy poco interés de hablar de lo otro. ¿Te da a ti esa misma sensación o...? Es que la Guardia Civil es una empresa del Estado complicada. Ya de sí mismo se define que es un Estado dentro de un Estado. O sea, que ya me lo digo bastante. Pero sí, yo creo que la seguridad, todo el mundo dice, vamos a invertir ahora... A ver, yo no estoy en contra de las cámaras de seguridad, por ejemplo, de todos los pueblos, que es como digo, el placebo. Te voy a poner una cámara de seguridad, pero la cámara de seguridad va a actuar a posteriori. Si se descubre algo, pero a ti te van a robar igual. Si el primer método para que el enfermo, uno no caiga enfermo es la prevención. Y la prevención se hace con patrullas. Si no hay efectivos, no salen patrullas, y si no hay patrullas, la seguridad decae. Porque esto ya lleva muchos años así inventado, no hay que ser ingeniero agrónomo aeroespacial para saber lo que... Si tú no tienes patrullas, no hay prevención, si no hay prevención, no hay seguridad. Y la seguridad, luego, que nunca es el 100%, nunca se puede asegurar. Por eso digo, ahora todo el mundo va a poner cámaras y con eso hemos salvado la seguridad en vez de invertir en medios personales y en medios materiales. Pero esto dentro de pasará la oleada que pase como cada año, cada 6 meses de robos y nos olvidamos hasta las próximas elecciones o hasta cuando ya digamos, al político de turno o al que el responsable de turno le piten los oídos de tener allí todo el día, vamos, oye, ¿qué ha pasado? O salir en la prensa. La prensa hace mucho daño. Le tienen miedo, más miedo que... Sí. Sí, nosotros descubrimos que hace años lo único que a nosotros nos garantizaba
el ir por un lado y el ir por el otro, digamos que en derechos laborales eran los juzgados. Sí. Eran los juzgados porque se empeñan en seguir así y se los ganamos en juzgados, entonces claro, van cambiando. Y la prensa hace mucho daño en cuanto a la visibilidad que das a los problemas. Eso les hace mucho daño. Pues José Javier, no sé si te querías decir alguna cosa y no te he preguntado o algo, pues no sé si quieres lanzar un último mensaje o lo que quieras. Pues nada, que la gente denuncie. La gente si le roban denuncia, la estadística sube. Y si denuncian las estadísticas es otro tema para otro día, ya largo y tendido, las estadísticas dentro de la administración del Estado. Entonces, si tú no denuncias no figura el robo. Si no figura el robo, la provincia es segura. Así de sencillo. A menos inseguridad, pues si tengo que sacar X plazas, pues saco menos. Esto es ya pura matemática. Exacto, pura matemática. Pues sí, pues sí. Pues que denuncie el personal porque sí. Porque sí, ahora el problema es que, claro, tiene que irse a un puesto que esté abierto. Claro, es que ahora tenemos otro problema. O sea, esto vamos aquí haciendo la bola de nieve cada día. Sé que es difícil, pero bueno, yo creo que, a ver, habría que implantar mejores medidas para por ejemplo, ahora están con el tema este, que creo que le hicieron una campaña de publicidad con esto de las denuncias in situ con una tableta, pero que cuando se hacen las cosas hay que hacerlas bien. Si tú llevas una tableta al monte, que es un medio folio, una 5 más de qué es, una 5, una 3, una 4, una 5, que no tiene teclado, que ya para ver las letras no te dejas ni la vista ya te la dejas ahí y encima tienes que poner el micrófono porque ahí no es imposible escribir, pues avanzamos mal. Cuando lo suyo es o bien una tableta con teclado ya incorporado, anexo, o bien un ordenador portátil preparado. Y ahora te vas a un pueblo y le dices a un abuelo de 70 años que te dé el correo electrónico para mandarle esa denuncia. Y entonces hemos entrado ya en una problemática que, bueno, pues ya te la traeremos la otra patrulla o te la traerá, no te preocupes, si vas por allí, pues ya te la traeremos un día y ya no te preocupes, no. Y eso es así, pero bueno, lo importante es eso, es que si queremos verdaderamente es denunciar. La queja del ciudadano es la denuncia. Sí. Y ya está, igual que en los cuarteles de la Guardia Civil y en la Administración General de Estado hay un libro de quejas y sugerencias, pues también el ciudadano puede ejercer su derecho a la queja, igual que puede, y a la sugerencia, igual que puede hacer una felicitación o un servicio, porque me han ayudado. Oye, pues exactamente, oye, mire, yo noto que aquí me quejo contra el Ministerio del Interior, pues por no darme un servicio, porque ya está. No, también nos pasa en la sanidad, que si nos quejáramos más cuando va uno al hospital, le dan cita para 10 días, dame el papel. Pero eso, ¿quién lo hace? Sí, a veces es como, paso. Totalmente. Y es así, David. Pues muy bien, José Javier. Nada, un gusto que estéis por aquí. Seguramente nos cueste que algún monoter salga por la puerta. Ya nos han abandonado por otras cosas, pues ¿por qué no? Pero bueno, yo creo que más allá de nuestras visiones, a ver, son trabajadores que están en el territorio y que tienen una serie de demandas. Y si no los cuidas... Pues, exacto, sí, que hay mucha gente que se llena con la boca con la despoblación y luego es incapaz de atender a la cosa más próxima que tiene. Sí, hay que yo siempre digo que los tres pilares básicos del estado de bienestar es la educación, como la enseñanza, la sanidad y la seguridad. Una persona que tenga esos tres temas es feliz. Luego ya podrá gastar más o podrá gastar menos. El poder de viaje a Tailandia o al pueblo de al lado, pero eso ya es otra cosa. Sí, eso cambia mucho la vida de las personas. Y realmente tú vas a un pueblo pequeño y lo que digo yo que llevo ya mucho tiempo por ahí por los pueblos de la provincia y conoces a mucha gente y ves que la cercanía es otra, ¿no? Y ya casi a veces ya estamos haciéndonos favores los unos a los otros. Oye, pues he visto esto, venga, pues si vuelves, llámame. Oye, que necesito esto porque ha pasado esto y tal. ¿Sabes? Y todo funciona así. Los cafés, como digo yo. Así es. Muchas horas de cafés. Así, sí, totalmente. Pues nada, mucho gusto. Y nada, si necesitáis cualquier cosa, pues ya sabéis dónde está Radio Bonotes.
Y ya está, cuidaros. Cuídate. Paséis buena tarde, nos vemos. Venga, un Igualmente. abrazo. Venga, Hasta chao, que luego. vaya bien.